Ya. Vale, ahora está bien. Hola amigos, soy apellido aleatorio y una semana más estoy con mi amigo Michael Bor al otro lado del cable de fibra óptica. Hola Michael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien por aquí en Madrid. Y bueno, pues hoy, como indica el título del directo, vamos a hablar sobre el caso de Alcácer por motivo de la reciente defunción de Juan Ignacio Blanco, que ha sido uno de los, bueno, que ha sido el criminólogo que ha mantenido viva y abierto el caso Alcácer y que se ha resistido junto con el padre de uno de los padres, se ha resistido a que se cerrase el caso con la versión oficial que en verdad pues no tiene veracidad. Y bueno, y vamos a hablar con mucho cuidado de este tema porque ya sabéis que a Juan Lancam le han puesto un juicio por decir los nombres. Nosotros no vamos a incurrir en ese error y vamos a hablar con mucho cuidado. Y bueno, Michael, ¿cómo enfocarías este tema? Bueno, yo la verdad sí que quería, en primer lugar, bueno, por supuesto, lamentar muchísimo, entre comillas, la muerte de Juan Ignacio Blanco, y digo entre comillas porque el pobre estaba sufriendo, yo creo que bastante, tenía cáncer desde hace ya un tiempo, estaba muy fastidiado el hombre, entonces, bueno, por lo menos ha dejado de sufrir, ¿no? Pero siempre es triste la muerte de una persona y más cuando es un hombre de la talla de Juan Ignacio Blanco, que es uno de mis grandes maestros y que nunca le, no, iba a decir que nunca le olvidaré. Yo creo que muchos de los que siguen tu canal y los que seguían el mío tampoco, porque ha sido un auténtico héroe. El otro día leía uno de los muchísimos epitafios que le han puesto sus numerosos seguidores, que los tiene además por todo el mundo, ¿no? Y decían, fuiste un periodista con cojones. Es que es la verdad, un periodista sin cojones, sin ovarios, depende del género, no puede ser, porque no va a destapar ningún escándalo, no va a decir la verdad de las cosas, y va a ser pues otra marioneta del sistema, como son el 99% de los periodistas que conocemos, por desgracia. Pues sí, fue un héroe y un valiente y gracias a él ya os digo que él estaba contento que todo el sufrimiento que había padecido, las persecuciones, el hecho de que le boicoteasen y no pudiese volver a encontrar un trabajo en toda su vida, pues que él estaba satisfecho porque gracias a su sacrificio, al menos él había salvado las vidas de unos cuantos niños que de no ser por él, pues habrían sido capturados por los captores de las tres niñas de Alcácer y habrían sufrido lo que sufrieron estas. Así que descanse en paz y pues un héroe, señores. Y bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Empezamos por el principio, Michael? Sí, bueno, que si quieres podríamos hacer una breve presentación de él, de Juan Ignacio, y luego contar el caso Alcácer desde su punto de vista, que yo creo que es lo más interesante para entender el caso Alcácer. Yo creo que no hay nada mejor que la propia historia de Juan Ignacio y de cómo se acercó a un caso que aparentemente estaba ya, entre comillas, resuelto, porque el Estado había hecho grandes esfuerzos para decir, bueno, sí, señores, ha pasado esto, es horrible lo que ha sucedido con estas chicas, pero ya está, los hemos cogido, son estos pringados, bueno, uno se nos ha escapado, pero se ha ahogado ahí en el mar, en una persecución rarísima, bueno, una milonga que no hay quien se la crea, como parecido a lo que luego nos contaron con el 11M, que unos farloperos también morunos y asturianos habían poco menos que puesto de acuerdo en un McDonald's para poner una bomba, bueno, ¿quién se va a creer eso, no? Pues esto también fue una milonga que nos contaron que Juan Ignacio en un principio sí es verdad que no le prestó demasiada atención al tema, él lo reconoce, ¿no? Cuando el caso realmente pues tuvo pues, la desaparición, luego cuando se encontró a las niñas, etcétera, él casi se encuentra con el caso
cuando ya está en la recta final para el juicio. Queda muy poco tiempo para el juicio, pero consiguen darle una vuelta a todo. El padre de una de las niñas, el padre de Miriam, don Fernando García, que es otro hombre aquí que hay que poner en un pedestal, porque también con sus santos cojones, perdón por la palabra, pero yo creo que no hay otra mejor en el diccionario castellano, pues estos dos valientes pusieron contra las cuerdas a un Estado criminal que utiliza cualquier cosa, el terrorismo, la pedofilia, lo que sea, para, en fin, para llegar a acuerdos secretos, para chantajearse mutuamente. Bueno, para todo lo que les ha servido el caso Alcácer, que es impresionante. Entonces, bueno, una breve presentación de Juan Ignacio. Él era periodista, probablemente el mejor periodista de sucesos que ha habido en los últimos tiempos, igual no solo en España, sino es una figura internacional. Era madrileño, Juan Ignacio Blanco Durán, nació en el año 56, licenciado en Ciencias de la Comunicación, o sea, periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Se inicia ya muy joven, empieza a trabajar en el caso. Su padre parece que tuvo mucho que ver en que él se dedicara al mundo del suceso, porque, bueno, pues todos sabemos que los contactos son importantes y él, en cierta manera, parece que fue un poco enchufado, ¿no?, en el caso, pero pronto demostró que no necesitaba enchufes. Él ha sido, ya digo, un auténtico sabueso, un profesional de la cabeza a los pies y un comunicador increíble. Yo, vamos, nunca me he cansado de escucharle y sigo sin cansarme. Es una persona que habla además no solo con una profesionalidad impresionante, con datos y demás, sino que sabe contar las cosas. Y bueno, eso hizo que llegara muy alto en el periódico de sucesos probablemente más mítico de España, que es El Caso, ¿no? Lo que fue El Caso, un periódico solo de sucesos que había antes, que empezó en la época franquista y siguió luego todavía muchos años más. Y él llegó a ser director de ese periódico. Va a ser después de esa época, ya en el mundo de la televisión, cuando Pepe Navarro le contrata para un programa que fue un auténtico aborigen mediático en España, que es el que fue Esta noche cruzamos el Mississippi, del cual yo me acuerdo perfectamente, aunque era un crío. Mis padres no me dejaban verlo, pero bueno, yo me iba a la otra tele, a la tele de su cuarto, a verlo. Me acuerdo perfectamente bueno, pues era novedoso. Hoy en día, claro, tenemos 1001 programas en ese formato, pero en ese momento fue novedoso porque era un programa de variedades, donde había humor absurdo, muchísimo, pues entrevistas serias, como eran las de Alcácer. Bueno, pues el caso es que, nunca mejor dicho lo del caso, un buen día, un viernes, le dicen bueno, previamente le habían dicho a Juan Ignacio Blanco, Pepe Navarro, el presentador, el director de Sancho Cruzamos el Mississippi, que también fue luego represaliado por todo esto de Alcácer, le dijo, quiero que me prepares unos temas para tratar de sucesos en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi. Y claro, uno de los temas que tocaba sí o sí era el caso Alcácer, que había sucedido unos años antes, el secuestro y luego el hallazgo de los cadáveres y demás al cabo de 75 días, pero era un caso ya que, digamos, no sé, han pasado ya casi como 3 años, ¿vale? Estamos hablando del 96 o por ahí. Y entonces, claro, él incluyó a Alcácer en la lista porque iba a cumplirse ya el tiempo del juicio, iba a haber un juicio y había sido un caso muy mediático desde el principio. Y entonces, pues, ya en un viernes, esto es una historia, una anécdota que es divertida contarla, en un viernes, ya cuando se iban a ir todos a pasar el fin de semana, viene Pepe Navarro y le dice a Juan Ignacio Blanco, oye, que te tienes que ir a Alcácer a preparar esto porque la semana que viene ya lo vamos a sacar. Y claro, le dijo Juan Ignacio Blanco, pero bueno, ¿qué quieres que haga? Es viernes, ya nos vamos a ir todos. ¿Cómo te lo va a preparar para, no sé si era para el lunes ya? Y el otro le dijo, pues mira, te coges un cámara, te vas a Valencia y a ver qué puedes sacar. Entonces, pues nada, pues él dice, con unos conocimientos muy rudimentarios de lo que era el caso Alcácer, pues me cogí un cámara, me fui a Valencia, entrevisté a las personas que todos hemos oído hablar, pues a los Anglés, a esa familia de circo, ¿no?, que el Estado seleccionó para distraer en todo esto, al padre de Miriam, que era la figura más pública, ¿no?, de las familias afectadas. Y bueno, pues hubo pues una serie de entrevistas ahí en el pueblo y demás. Y bueno, empezaron con el tema de Alcácer, esa serie de sucesos en Esta noche cruzamos el Mississippi.
las audiencias se dispararon y entonces otra vez vino Pepe Navarro y le dijo, te coges un cámara, te vuelves a Valencia y sigues con esto porque, claro, estaban rompiendo audiencias. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, no se sabe por qué, Pepe Navarro le llama a Juan Ignacio, estando él en Valencia, porque además se fue a Valencia y se quedó en casa de una de las niñas, en casa de Miriam, se quedó allí pues a vivir, digamos, entre comillas, estaba alojado mientras investigaba todo y entonces ya estaba a punto de conseguir el sumario y le dijo Pepe Navarro, oye, que ya lo de Alcácer ya está bien, ya vente para Madrid que te necesito para otros temas, no se sabe si había recibido presiones o qué. Y entonces le dijo Juan Ignacio, pero bueno, pero ¿qué quieres que haga ahora? O sea, otra vez, ¿no? La pregunta. Pero si estoy a punto de conseguir el sumario, ya tenemos esto encarrilado y me dices ahora que vuelva. Y dice, me puse entre la espada y la pared, Pepe Navarro. Me dijo, mira, tú sabrás lo que haces. O esta noche cruzamos en Mississippi o Alcácer. Y él decidió Alcácer. Se quedó en Valencia con la familia de Miriam, ¿no? Algo que su mujer, la mujer de Juan Ignacio, siempre le dijo que había sido la peor decisión de su vida, pero que él creía que no. Y ahí es donde empieza realmente la aventura de Juan Ignacio Blanco en el caso Alcácer. Pero le dijo eso el director del programa de Mississippi, el Navarro, pero continuó yendo Juan Ignacio a hablar al Mississippi, ¿o no? Bueno, decía que eso era el inicio de la historia realmente, ¿no? Es curioso todo, cómo sucede, pues imagínate, un viernes cualquiera, ¿no? Que un señor que está a punto de irse ya a su casa a descansar, pues empieza una aventura que luego le va a marcar para el resto de sus días. Es decir, él, como periodista, casi no había prestado atención al caso Alcácer. Sí decía que, claro, había cosas que sonaban a chino, ¿no? Que si una mano había aparecido fuera de la tumba, que si el otro que se había fugado de una forma muy rara. Bueno, había muchas cosas que no encajaban, ¿no? Pero bueno, nunca no le había prestado atención realmente al caso. Entonces, pero claro, cuando él se presenta en Alcácer con el cámara, ¿no? A cuestas y empieza a investigar, pues ahí empieza todo el periplo de él, en el sentido de que también él lo dijo siempre, dice, es que yo he investigado un montón de casos, pero no me había involucrado tanto como en el tema de Alcácer. Dice, yo llegué a tener tal relación con la familia de Miriam que parecía que yo era el hermano, otro hermano más de Miriam. O sea, es que se involucró muchísimo y tanto fue así que dejó un sueldazo buenísimo que tenía en el Mississippi, ¿no? En Telecinco, trabajando en lo mejor digamos, de la comunicación en España, en una cadena de televisión, con un sueldazo y demás, y unas condiciones buenísimas, y trabajando en lo suyo, ¿no? Por un caso o sea, no sé, por una ventolada, entre comillas, de decir, bueno, voy a quedarme aquí a ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando él ya estaba investigando, seguía investigando el asunto, Pepe Navarro, desde Madrid, le vuelve a llamar, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal lo llevas? Y tal. Y dice, bueno, pues estoy descubriendo más cosas, esto va avanzando, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues vente al programa y nos lo cuenta. O sea, vuelve a continuar esa relación entre el Mississippi y el caso Alcácer. Esa relación, digamos, a base de audiencias. ¿Qué pasa? Que el caso Alcácer desde el principio ha sido muy mediático. Esto ha dado muchos réditos pues a medios de comunicación determinados y demás, que es lo que se habló de que si era el inicio de la telebasura, etcétera. Pero hay que tener claro una cosa, si no fuera por la repercusión mediática, o sea, por determinada repercusión mediática, mejor dicho, como la que dio Juan Ignacio Blanco en todos los programas en los que estuvo con el tema, pues el caso del Alcácer hubiera pasado sin pena ni gloria. Es así. Entonces, se hubiera quedado la cosa como estaba. Es decir, sí, que dos robaperas las secuestraron y las hicieron las cosas y ya está, ¿no? Entonces, gracias a ese follón mediático, pues se pudo poner al Estado, en primer lugar, contra las cuerdas, como encubridores seguros del asunto. Porque si una cosa ha quedado clara en todo esto, es que es el Estado, en primer lugar, como tal, el Estado, los que no quieren que se sepa lo que pasó en Alcácer. Sí, entonces, como bien dices, Juan Ignacio Blanco volvió al programa de Pedro Navarro de Cruzando el Mississippi y llegó un momento en que cerraron el programa de Pepe Navarro
debido a que se empeñaba en seguir dando información sobre el caso Alcácer, ¿no? ¿Cuándo cerraron el programa de Pepe Navarro? Bueno, eso ya fue como si dijéramos, la recta final de lo que es el caso Alcácer. El caso Alcácer tiene una vida muy pareja a lo que fue el caso del 11M. Ya sé que parece que es aquí mezclar churras con merinas, pero mi convencimiento, bueno, total, es que los mismos que hicieron una cosa hicieron la otra. ¿Vale? De hecho, los objetivos eran parecidos. Crear un gran escándalo y llegar al corazón y a la mente, para empezar, de los españoles, pero no solo de los españoles. Esto es un caso mucho más internacional de lo que parece. Y si te parece bien, podríamos hacer un poco una historia breve desde el principio de lo que fue el caso Alcácer para los que a lo mejor muchos jóvenes o gente que no son españoles o que no vivieron aquello no saben muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? A lo mejor nos hemos adelantado en ese sentido, en este afán de hacerle un homenaje a Juan Ignacio Blanco. La cuestión es que lo que tú estás diciendo es ahora mismo lo de la censura que se impuso a todos los que intervinieron en esto, que hubo una represión brutal, incluso con una bomba, que de eso casi nos ha hablado, en el domicilio del padre de una de las niñas, pero bueno, de eso ya hablaremos, pues la represión fue brutal, ¿no? Pero esta historia, eso estamos hablando ya del año 97, 98. El secuestro de las niñas ocurre a finales del 92. O sea, son muchos años los que pasan entre el secuestro y luego pues el desenlace final en el juicio, en el cual, pues, pese a que todas las pruebas indicaban que esos señores no habían sido y que había otros, lógicamente, que eran los verdaderos autores, pues al final se condena a estos dos payasos porque, bueno, para cubrir el expediente, porque el Estado, tanto en el caso del 11M como en el caso de Alcácer, desde el principio, ya tenían a los culpables. O sea, es que eso era una cosa que estaba ya desde el principio marcada, ¿no? Y cualquiera que se alejara de eso, pues era un conspiranoico o un idiota o que quería hacer amarillismo. Pero bueno, el caso es que el secuestro se produce a finales del 92, concretamente un 13 de noviembre, viernes 13, no es por casualidad. Los que hicieron esto tenían pensados todos los detalles para causar un auténtico, no sé cómo llamarlo, sí, un escándalo que llegara, ya digo, al corazón de las gentes, porque es muy difícil entender la España de los 90, y esto le decía Juan Ignacio Blanco, sin el caso Alcácer. Si hay algo que nos ha marcado a todos, y yo era un niño, pero me acuerdo perfectamente, porque ya no era tan niño, de la angustia que se vivió en todos los hogares españoles siguiendo este caso desde el principio hasta el final, que no fue el final, ni mucho menos cuando aparecen los cuerpos a los 75 días, cosa extraña, porque los cuerpos, como todos sabemos, en los crímenes, en los secuestros, etcétera, no suelen aparecer. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero eso fueron los primeros 75 días, que fueron los días, digamos, más intensos, los de la búsqueda, ¿no? Luego, a partir de ahí, empieza otra historia distinta, que es, pues, el padre de Miriam, sobre todo, pues, luchando solo, el hombre, con ayuda, sí, de algunas personas que le apoyaban, pero más que en una soledad absoluta, frente a un Estado que estaba empeñado desde el principio en taparlo todo lo que había sucedido, y así se llega hasta un juicio en el cual solo hay un acusado, cuando las violaciones, para empezar, las torturas, si algo demostraban los cuerpos es que habían sido víctimas de muchos agresores, pero muchos agresores. Y además no fue un día, una noche de locura, sino que fueron semanas las que estuvieron las pobres sufriendo estas torturas por parte de unos auténticos, en fin, degenerados y hijos de, bueno, auténticos monstruos, ¿no? Que las torturaron, ya digo, durante muchos días. Es que eso es una de las grandes mentiras del caso. No, fue una noche y ya está. No, es mentira. Bueno, luego a partir de esa fase, después de esos primeros 75 días, empieza otra, ya digo, en que el padre lucha solo contra un sistema, en realidad, que quiere condenar a un tío que no ha hecho nada. Es Miguel Ricard, pues básicamente. Y luego, claro, ya al final de ese periplo, casi al final es cuando se encuentra con este periodista, que es cuando, pues ese viernes, ese otro viernes, en el año pues, 95, 96, pues Pepe Navarro le dice que se vaya al Alcácer a investigar. Y ahí es donde empiezan los dos juntos, Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam, Fernando García, a luchar juntos para, bueno, aclarar todos, o sea, para empezar a conseguir el sumario, que el padre no lo tenía. O sea, el padre no tenía ninguna pista de todas las que tenía el Estado guardadas en un cajón, en un sumario ya prefabricado, ¿no? Pues
para empezar, conseguir ese sumario y ponerse a investigar realmente qué era, antes de que se fuera al juicio y condenaran a un payaso seleccionado, como era Ricard, ¿no? Pues comprobar una por una todas esas cosas, porque nada cuadraba. Y cuando consiguieron el sumario, demostraron públicamente, incluso en la televisión y en todas partes, oiga, es que esto no cuadra, esto tampoco, o sea, nada cuadraba. Sí, volviendo otra vez al día en que secuestraron a las chicas, que fue el 13 de noviembre de 1992, pues parece ser que en las fechas próximas secuestraron a una chica llamada Anabel Segura cuando salió a correr en la urbanización de La Moraleja, que es donde viven los ricos aquí en Madrid. Ella pues vivía allí también y parece ser que la secuestraron a Anabel Segura en los mismos días que le secuestraron a las niñas de Alcácer. ¿Tú conoces algo que existe alguna relación entre el caso de Anabel Segura y el de las niñas de Alcácer? Sí, estoy convencido de que son casos relacionados. Aunque pueda parecer, ya digo, aquí las apariencias engañan. Aquí siempre se nos quiere convencer de que las cosas son aisladas, que la típica frase, ¿no? Caso aislado. No. Aquí de aislado hay poco. ¿Vale? Incluso hay unos precedentes en casos concretos, como es el de los niños de Macastre o el caso de Gloria Martínez, que nunca se resolvió. O sea, eso es una auténtica historia de terror, ¿vale? Que por desgracia, bueno, con que hubiera una sola víctima ya sería horrible, porque además no solo que las han secuestrado, que las han violado, que las han matado, es que las han torturado. Eso es lo peor de todo. Entonces, yo entiendo que a la gente, como decías tú en un vídeo hace poco, en el vídeo de Manuela Orlandi, que ese caso, ese Alcácer italiano, ¿no? Pues yo entiendo que la gente, bueno, no es agradable hablar de violaciones, torturas, etcétera, y menos cuando son chicas y encima tan jóvenes, ¿no? O sea, aquí en Alcácer estamos hablando de niñas. La que más tenía 15 años. Es que es una historia realmente, es una pesadilla hecha realidad. Entonces, como el propio Juan Ignacio Blanco decía, y voy a citar muchas frases de él porque las tenía muy buenas, la verdad, frases lapidarias, que no era de enrollarse ni mucho menos, tenía un estilo muy claro y muy de ir al grano, y además incluso a veces jocoso, o sea, tenía su gracia, aunque fueran temas tan horribles, ¿no? Como estos, tan oscuros, pero por supuesto que que hay casos relacionados. Él mismo lo decía. Si fuera un caso único, el caso Alcácer, no tendríamos pistas sobre las que trabajar. Pero al haber más casos, al haber precedentes, ¿no? Pues claro que hay conexiones que son las que te pueden ayudar en un momento dado a entender quiénes son los que lo han hecho, porque son los mismos en todos los casos, y por qué lo han hecho. Para empezar, el caso de Anabel Segura, ese es el posteriori más claro que hay de Alcácer. Si las niñas de Alcácer, que eran tres, Miriam, Tony y Desiree, que en paz descansen, habían desaparecido un 13 de noviembre del año 92, sus cadáveres aparecieron en enero 75 días después, en enero del 73, pues del 93, perdón, el año siguiente, pues ese mismo año del 93, a los 3 meses, desaparece Anabel Segura, como bien decías, en uno de los sitios más seguros de España. Eso no es por casualidad. Eso tiene un contexto muy importante en la historia, el por qué precisamente una chica de esa urbanización tenía que desaparecer y cuál es la relación con el caso Alcácer. Pero por empezar por el principio, para que esto se entienda mejor, en el caso de Orlandi, el vídeo que hicimos juntos de Manuela Orlandi y de Mirella Gregori, el Alcácer italiano, ya presentamos un poco el asunto. Aquí de lo que se trata es de crear un escándalo. Aunque parezca mentira, el secuestro en todos estos casos no tiene un fin sexual, ni siquiera un fin sádico, aunque se produzcan las torturas y violaciones. Pero no es el objetivo último. El objetivo último es político. Entonces, se trata de poner al Estado contra las cuerdas. Es lo que hablábamos en el caso de Orlando. O sea, si tú tienes a 3 niñas, pero no se ha enterado nadie ni de que las tienes, porque no se ha montado el pollo mediático, pues al Estado le da igual que aparezcan vivas o sin cabeza o violadas o en el mar. Da igual, porque nadie se ha enterado de nada. ¿Cuántos casos hay en el mundo todos los días de víctimas, incluso de menores desaparecidos, torturados, bueno, de todo,
estas injusticias brutales, ¿no? Que es impresionante que el ser humano pueda ser, en algunos casos, son enfermos, lógicamente, los que hacen esto, son auténticos pirados, psicópatas, que necesitan un tratamiento pues especial, ¿no? Y para empezar necesitan una cárcel donde de donde no se puedan escapar. Pero se hicieron varios intentos con anterioridad. Lo que pasa es que no se consiguieron los efectos deseados. O sea, el efecto deseado de tener aquí una bomba en la mano, decir, oiga, que es que he secuestrado a 3 niños, pero que todo el mundo en España se ha enterado de esto. Y además hacerlo antes de unas elecciones, ¿vale? Para poner al gobierno en cuestión contra las cuerdas totalmente. Entonces, mucho antes del caso de Alcácer y de Anabel Segura, que están relacionados, que forman, para mí forman una unidad, fue el caso de los niños de Macastre, 3 niños también que desaparecen en los suburbios, digamos, en la periferia de Valencia, y también aparecen en extrañas circunstancias, y además fue lamentable porque no se les buscó bien, no, parecía como que, no sé, que daba igual que aparecieran o no, porque eran niños de familias desestructuradas, que estaban en la calle, que se drogaban, entonces, pues un poco ese abandono, ¿no? Esas familias también un poco con problemas, desestructuradas, pues no se consiguió esa alarma social porque eran niños de la calle, digamos, estaban solos cuando desaparecieron, estaban de acampada por ahí, unos niños jóvenes, muy jóvenes. Eso fue en el año 89. El caso nunca se resolvió, aunque para mí es evidente que fueron asesinados. Las autopsias fueron de risa, bueno, fue lamentable todo, ¿no? Pero no se consiguió el efecto deseado de poner al Estado contra las cuerdas, que era lo que luego se va a conseguir con Alcácer y con Anabel Segura, ¿ves? Pero sí quedó un precedente muy claro y esto es bueno que la gente lo sepa para que vean hasta qué punto esto es una historia de terror. Una de las chicas de Macastre, primero aparecieron 2 cadáveres, más o menos donde desaparecieron en una caseta abandonada en el campo de Valencia, pero una de las chicas no acababa de aparecer. Bueno, pues resulta que un pie cortado, luego se supo que era de esa chica, ¿vale? Aunque la investigación en general fue nefasta, pero bueno, pues el pie cortado de esta chica apareció precisamente en la calle Alcácer, en la calle llamada Alcácer de Valencia, no en el pueblo de Alcácer, ¿vale? En la calle Alcácer de Valencia apareció el pie cortado de una de las chicas, ¿vale? Que alguien tiró allí adrede para que cualquiera lo viera. Justo cuando una señora que estaba bajando la basura vio el pie, pegó 3 gritos y un coche en ese momento arrancó y se fue. O sea, fue un acto totalmente deliberado, el tema de dejar un pie en esa calle. Pero las casualidades no acaban ahí. Ese pie aparece precisamente, no sé si fue el 27 o el 23 de enero del año 89. 4 años después aparecerían las niñas de Alcácer. Sí, bueno, pues que el Estado profundo y los que lo gobiernan, esta pandilla de satánicos, pues llevan haciendo esto mucho tiempo y bueno, y les gusta hacer cábalas y numerología y bueno, ya sabéis, esoterismo de esta clase. Y bueno, pues volviendo otra vez al caso de Alcácer, entonces, las secuestran el 13 de noviembre y están desaparecidas 75 días. Y entonces, como que se arma un revuelo mediático y entonces aparecen en una fosa. ¿Cómo se llama esa fosa? Porque parece ser que esa fosa tiene algo de especial y que no fueron enterradas ahí por primera vez. Sí, tras esos 75 días de oscuridad, en los cuales no se las buscó tampoco realmente, se hicieron batidas, se las buscó. Lógicamente, el 99% de las personas implicadas en la búsqueda y en todo lo que sucedió estaban realmente interesadas en que la cosa acabara bien, que se las encontrara y que se encontrara a los culpables. O sea, el 99,99% de la humanidad pues tiene un mínimo de eso, de humanidad, ¿no? Luego están los psicópatas, como los que estamos hablando aquí. Bueno, entonces, después de esos 75 días en los cuales no se las consigue encontrar, para empezar, porque la búsqueda fue muy errática, y en esto insistió mucho Juan Ignacio Blanco, es decir, vamos a ver, ellas desaparecen el 13 de noviembre de ese año 92 y no se toma declaración a los supuestos testigos que las habían visto hasta muchos días después. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la versión oficial desde el principio es falsa, porque si tú tienes unos testigos, si tú estás buscando unas niñas que las está buscando toda España y que toda España está
aterrada con el asunto, alarmada, ¿no? Porque además se creó una alarma social increíble. Yo me acuerdo, yo tenía 9 años, me acuerdo de estar hablando esto con mi queridísimo abuelo y que he heredado de él esa inquietud por estos temas y, bueno, pues esa sensibilidad por estos temas, ¿no? Truculentos o como quieras, pero que son reales. Bueno, pues en esos 75 días fue una alarma social increíble la que hubo en España. ¿Cómo es posible que esos supuestos testigos que las ven subirse a un coche, que luego que si la vieron hacer autostop y, bueno, toda esa milonga que se montó en torno, que se iban a una discoteca, etcétera? Bueno, pues todas esas personas que dijeron que las vieron, ¿no? Luego se demostró, además con datos, o sea, incluso ellas mismas lo reconocieron, que no las habían visto realmente, ¿vale? O sea, es que todo es una milonga creada por las propias fuerzas de seguridad del Estado, pero en sus rangos más altos, para crear un caminito de pulgarcito que explique lo inexplicable. Es decir, vale, lo que hablábamos con el caso Orlandi, ¿no? Desde el principio, en una desaparición de este tipo que es política y que tiene por objeto chantajear al Estado, tú lo que tienes que hacer es siempre pues crear una historia que pueda servir para decir, mira, han sido estos, ¿no? Pero que alejen la patata caliente de lo que de verdad es el caso Alcácer. Entonces, desde el principio su gran obsesión fue sacar la desaparición de Alcácer. Si te fijas, empezaron a decir que se habían desaparecido haciendo autostop, en otra localidad, en Picassent. O sea, se saca la historia, la movida, por así decir, de Alcácer, donde ellas realmente desaparecen, y se plantea el asunto como que es casi una escapada infantil y que, bueno, y que unos desalmados de la ruta del bacalao o delincuentes habituales, pues que las han secuestrado, y bueno, y ya aparecerán por ahí violadas y muertas. Es un poco la historia que se plantea desde arriba, ¿no? Entonces, en esos 75 días, evidentemente, datos, ninguno. Porque cuando el propio Estado, la propia policía, ya digo, en sus rangos más altos, porque la policía, digamos, normal, el 99% de la policía las estaba buscando. Lo que pasa es que cuando te falla la cabeza en un cuerpo de seguridad o en la política o lo que sea, pues todo lo demás sale mal, ¿no? Entonces, el objetivo, lógicamente, era no encontrarlas. Es que eso es la explicación. Sabían desde el principio quiénes las tenían y lo que querían hacer con ellas y lo que iba a pasar. Vale, y entonces, si el objetivo principal era que no apareciesen, ¿por qué luego tuvieron que aparecer? ¿Por qué luego las hicieron aparecer? Vamos a ver, es que aquí hay dos grandes protagonistas, yo creo que sobre todo dos grandes protagonistas en esta historia. Podríamos hablar, aunque aquí hay muchos grupos metiendo baza, que sería muy complejo ahora hablar de ellos. Juan Ignacio Blanco hablaba de 4 grupos en concreto actuando en este tema de Alcácer. Serían pues irnos por los cerros de Úbeda, pero aquí pues hay 4 grupos de poder, decía él, intentando conseguir unos objetivos con el secuestro, con el revuelo político que han conseguido, ¿vale? Lo que no habían conseguido con los niños de Macastre 4 años antes, porque eran, ya digo, niños pobres, que no tenían familias con la capacidad de respuesta que luego tuvo Fernando García, pues, que era otro tipo de persona, pues un empresario de una familia totalmente estructurada. O sea, se selecciona niñas de clase media o media alta para causar un impacto mayor en la sociedad. Vale, pero es lo que decía, aquí hay dos grandes intervinientes en la historia. Uno es el Estado, ¿vale? Que es el medio cómplice, como decía Juan Ignacio Blanco, medio chantajeado, ¿no? Está ahí en una situación gris, extraña, porque está siendo objeto de un gran chantaje, pero al mismo tiempo está participando del asunto. Y luego Un hay, por momento, supuesto... un momento, porque tú diferencias entre estado profundo y gobierno, porque tú pues has dicho antes que el encubridor ha sido el Estado, pero que los secuestradores querían chantajear al Estado. Entonces, lo digo para establecer esta diferencia entre estado profundo y gobierno. Sí, sí, bueno, yo ahora estaba hablando del Estado puro y duro, del Estado que conocemos, las instituciones, ¿no? La justicia, la monarquía, los partiditos, las jefaturas de los cuerpos de seguridad, etcétera. Eso es el Estado, digamos, puro y duro, ¿no? Digamos, el Estado que conocemos,
¿no? El Estado español, si quiere, o de las autonomías, como lo quieras llamar. Y luego está ese otro Estado que dices tú, el Estado de verdad, el Estado profundo, como lo quieras llamar, que son estos grupos de poder, estas mafias políticas, que son las mafias políticas de verdad, que luego tienen partidos digamos, para hacer de pantalla y que todo sea, pues, no sé, un estado aparente, ¿no? Pero los verdaderos muñidores de todo esto, las personas que de verdad manejan el Estado desde atrás, ¿no? Y que no son en gran medida conocidos por la opinión pública, pues en efecto, eran los verdaderos organizadores de todo este tema del secuestro. El secuestro se organiza como un pacto de poder dentro de esas esferas para llegar, pues eso, a una tregua, a un pacto, no solo en España, que fue un pacto importantísimo al que llegaron, sino incluso pues, a nivel OTAN, a nivel como quieras llamarlo, a nivel Occidente, pues aquí participaron muchas personas en este tema de Alcácer que no eran españoles, eran potentados de otras naciones de nuestro entorno. Incluso yo tengo un gran sospechoso que además se le puede nombrar perfectamente porque está, bueno, es Jimmy Savile, el mayor, en fin, depredador de niños que ha habido en la historia del Reino Unido, este personaje abyecto que además era necrófilo, que además abusaba, bueno, tiene una lista de víctimas, vamos, imposible de resumir, es una cosa. Bueno, pues este personaje yo tengo bastante claro que participó en el asunto. Podríamos decir que Jimmy Savile es el embajador pederasta del Reino Unido. Aquí hay determinadas personas que, por desgracia, en los servicios secretos, pues están metidos en la cloaca hasta el fondo. Entonces, no solo es que sean pederastas ellos o sean terroristas o lo que sea, en este caso pederastas, sino que organizan las fiestas, organizan los determinados aquelarres en los cuales pues acuden otros potentados y quedan marcados, ¿vale? Entonces, por eso le llamo el embajador pederasta de Estados Unidos, de Reino Unido, porque, bueno, cenaba todas las nochebuenas o fin de año en Buckingham Palace con la reina de Inglaterra y demás. Entonces, ¿y por qué digo que estaba inmerso en este tema de Alcácer? Porque es una persona que se sabe perfectamente que era necrófilo, que se acostaba con cadáveres, que tenía esa parafilia que es de auténtico tarado mental profundo, como bien decía Juan Ignacio Blanco, y que se da en el caso Alcácer. O sea, en el caso Alcácer, una de las muchísimas cosas, atropelías que cometieron con las niñas fue la necrofilia. Y este personaje es que estaba en todos los saraos de este tipo. Entonces yo cuando vi la historia de Jimmy Savile y vi la historia de Alcácer realmente cómo había sido, pues llegué a esa conclusión rápidamente. Es decir, el pacto de Alcácer es uno de los mayores pactos a los que se ha llegado en Europa últimamente. Y tenía como protagonistas pasivas, digamos, a estas tres niñas con las cuales, pues a través de sus cuerpos, de lo que estaban haciendo con ellas, de lo que hicieron con ellas y del escándalo que se causó con ellas, pues se llegó a un pacto y además se chantajeó, se puso contra las cuerdas a nuestro propio Estado, como en el 11M. Sí, pues una de las teorías que se dice que se pactó, pues me han dicho que se pactó que la reestructuración del sistema bancario, pues hacia antes del 1992, pues había muchas y muy pequeñas entidades bancarias en España. Y entonces luego se produjo la reestructuración en la que se concentró el poder bancario en pocas empresas. Y esa es una de las teorías. ¿Tú qué opinas de esta teoría o cuál crees tú que es el pacto ese que han hecho con las niñas de Alcácer encima de la mesa? Bueno, como decía Fernando Mújica, también recientemente desaparecido hace 3 años, el héroe del 11M, que Juan Ignacio Blanco es a Alcácer lo que Fernando Mújica al 11M, ¿no? Pues Fernando Mújica decía que si supiera todo para lo que se ha usado el 11M y era el que más sabía probablemente de ese caso, que ya estaría con Dios nuestro Señor. O sea, es que es imposible saber
todo lo que han tramado allí, todo lo que han pactado y todo lo que han cernido estos mafiosos, ¿no? Porque se ha usado para muchísimas cosas. Aquí hay que tener en cuenta que esa pirámide de la que siempre se habla, que existe, esa pirámide social en la cual, pues, los mandamases que conocemos aparentes, ¿no? Como el rey este ridículo que tenemos en España, con sus partiditos y etcétera, pues no son más que los servidores de quinta fila de ellos. Es así. Pues en esa pirámide, pues evidentemente los que dirigen la fiesta están arriba, pero luego todo lo que hacen esos señores y todo lo que se decide ahí, luego repercute va bajando por la pirámide, como quieras llamarlo, por la cadena de mando, ¿vale? Y entonces, pues, hasta la última rata del CNI, como bien decía Juan Ignacio Blanco, pues se ha beneficiado del tema. Entonces, se ha usado para muchísimas cosas, para chantajear a todo el mundo. Es que, de hecho, me hablabas antes del tema de la fosa famosa donde aparecen las niñas y que yo la llamo la fosa de las maravillas porque ahí puede aparecer cualquier cosa, es como la cueva de Alí Baba. Eso es un enterramiento completamente falso en el sentido de que no era el primer sitio donde aparecieron las niñas. Es una historia que se inventa el Estado a posteriori. Hemos hablado antes de los falsos testigos que dicen que las ven, que se suben a un coche, que hacen no sé qué. Bueno, todo eso forma parte de la parafernalia valenciana, ¿no? De historia, digamos, un poco de pueblo, de barrio, de decir, pues fueron aquí, luego fueron allí, luego las violaron aquí y las enterraron acá. Y es un poco la historia que se monta, ¿no? Y la fosa es como, bueno, pues aquí están, ¿no? Y esto, luego tienen a los dos payasos de turno ya trincados, uno está muerto, que es Anglés, que estaba muerto antes, probablemente, del secuestro de las niñas, y luego tienen a Ricard, al que, bueno, pues necesitan a alguien vivo que llegue al juicio y decir, ha sido este, ¿no? Y ya está. Pero bueno, eso es todo una parafernalia que se han inventado. Pero claro, todo eso, lógicamente, toda esta historia, desde que empieza con el secuestro misterioso, a más no poder, desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra en medio de una ciudad, pues bueno, es un pueblo grande, es una ciudad dormitorio de Valencia, desaparecen a una hora en la cual hay gente por la calle, en fin, era un secuestro muy difícil de realizar y se realiza sin ningún problema. No hay ninguna pista, no se sabe nada, todo ocurre con una precisión milimétrica. Eso también nos recuerda al 11M, es decir, el atentado es perfecto, no hay ninguna pista, no hay ninguna grabación, no han dejado nada al azar para decir, bueno, aquí han sido estos, no. No se sabe ni siquiera qué ha pasado en un principio, el efecto sorpresa es total. Y bueno, pues luego a partir de ahí, ya digo, los profesionales que llevan las riendas de esto inician una negociación a las duras con el Estado para ver dónde van a aparecer los cuerpos, ¿vale? Entonces el Estado, que ya digo que juega un papel gris aquí porque es víctima política como instituciones lo son de este chantaje, porque las niñas, los cuerpos de ellas pueden aparecer en cualquier sitio y eso es un auténtico peligro para todas las instituciones del Estado. Imagínate, si aparecen en el Palacio de la Zarzuela, por ejemplo, no, pues todo el mundo va a creer que ha sido el rey. Luego a lo mejor nos lo pensamos y decimos, eso no tiene sentido, si ha sido el rey, ¿por qué aparecen ahí? Eso es una trampa, pero el tufo raro siempre va a quedar ahí y el Estado no se puede permitir que ninguna de sus grandes instituciones quede tocada por un tema de estos tan sórdido y tan terrible. Entonces, en esa negociación entre los verdaderos secuestradores y chantajistas con el Estado, pues no sabemos a los pactos que llegaron, pero una cosa estaba clara, para el Estado las niñas tenían que aparecer, no podían permitirse el Estado que esa historia siguiera en el aire y sin resolver, cuando además había elecciones ese mismo año 93, ¿vale? Y bueno, luego sí me gustaría decir algo sobre lo que has apuntado de la banca, es muy, muy interesante lo que has dicho, sobre todo teniendo en cuenta que luego se produce el caso Banesto, con la defenestración de Mario Conde, efectivamente empiezan los grandes holdings bancarios en España, el Banco Santander, el BVA y dos o tres más se apoderan de todos los bancos. Pues ya habían empezado a hacerlo antes, pero es un proceso de asimilación bancaria muy fuerte. Se producen los grandes holdings de verdad bancarios ya auténticos monstruos después de eso, pero eso es solo una de las muchas, yo creo que, patas que tiene el caso Alcácer. El caso Alcácer ha servido
para muchísimos intereses. Vale, pues volviendo otra vez a la fosa donde se encontraron las niñas, para que lo sepa un poco los espectadores que no saben del tema, pues resulta que en las niñas pues aparecieron pues 8 vellos púbicos de al menos 6 o 7 personas. Es decir, y ninguno de esos vellos púbicos era ni de Anglés ni del Ricard. Es decir, que había 6 personas más que habían participado en el crimen y, bueno, parece ser que contaban que la forma en que examinaron y analizaron la tumba es justo como no se tiene que hacer. O sea, lo hicieron justo como no se tiene que analizar una tumba, ni abrir, ni nada por el estilo. O sea, y bueno, así que, por ejemplo, otro dato de estos escabrosos, pues que a una de las chicas pues le metieron como piedras en el cráneo, unas piedras semipreciosas o con un significado esotérico especial, ¿sabes? Entonces, bueno, que hicieron, en fin, que eso demuestra que la versión oficial no se sostiene, pues la versión oficial solamente le echa la culpa a Ricard y Anglés y obvia esos 8 vellos púbicos que pertenecen a 6 o 7 personas. Sí, es que lo has dicho muy bien. Bueno, solo puntualizarte una cosa. Las piedras que dices que son preciosas, en realidad lo que son volcánicas. Eso es una cosa rarísima, de las muchísimas cosas rarísimas que aparecieron en los cuerpos de las niñas y que además, aquí hay que dejar una cosa muy clara. Para los que digan que todo esto son teorías de la conspiración, que si este Juan Ignacio Blanco y el padre de la niña se lo habían inventado todo, la versión, digamos, para intentar tapar, la maniobra que han intentado siempre para intentar tapar las investigaciones de estos dos héroes, ¿no?, ha sido pues desacreditarles, haciéndoles pasar pues a Juan Ignacio Blanco por un listo, ¿no?, el listo de la perilla, como él mismo se definía, ¿no? Decía, es que me llama, ¿no?, como a mí tienen como el listo de la perilla, el listo de Madrid, que viene a Valencia, ¿no?, a resolver un caso, se inventa todo, va al Mississippi, que es un programa amarillista, incluso, claro, y engaña al padre de las niñas, que debe ser tonto, al padre de Miriam, y esa es un poco la historia que se monta para intentar desacreditar a estos dos héroes. Pues no, señores, tenían toda la razón en todo lo que decían. Son innumerables las pruebas que afirman, no solo, hemos dicho, que las niñas sufrieron un calvario indecible. Bueno, para empezar, que no fueron enterradas en primera instancia en ese sitio. Eso es una maniobra teatral para que aparezcan en algún sitio, lo de la tumba esa, ¿no? Sino que, bueno, la necrofilia que se realizó en los cadáveres, las amputaciones, incluso de pezones, de la mano, la aparición de piedras volcánicas dentro de un cráneo de una forma que además era imposible que pudieran entrar por ninguna parte. Bueno, cosas auténticamente de auténtica aberración. Luego apareció una cadena con la cruz de Caravaca en una vértebra incrustada de una de las niñas. Bueno, auténticas aberraciones, objetos que aparecen en el estómago también de las niñas. O sea, cosas extrañísimas, golpes que las dieron, las violaciones que fueron antes y después de matarlas, además violaciones pues vaginales, anales, bueno, algo a lo que desgraciadamente nos estamos acostumbrando en España cada día con estas manadas de salvajes, la mayoría de ellos no europeos, por cierto, los autores, ¿no? Pues, pero vamos, a un nivel lo de Alcácer es difícil de superar, es decir, no es una fiesta de unos locos, que también es un verdadero pacto de poder que ha conseguido, además, que todos los hechos queden impunes, ¿no? Pero lo que decía antes, y necesitaban crear ese escándalo y que la gente realmente juegan con nuestros sentimientos al final, porque claro, cuando la población se enteró, después de esa angustia absoluta de esos 75 días, de lo que había sucedido y de cómo habían aparecido esos cadáveres que fueron autopsiados por forenses del Estado y dejaron constancia de todo esto que estoy diciendo. O sea, aquí no hay ningún lugar para la conspiranoia. Eso fue así.
el propio Estado, que está interesado en que nada de esto se sepa, pues los médicos del Estado, los 6 médicos forenses que participaron, en realidad fue uno el que hizo todo, parece ser, pero bueno, el doctor Verdú, creo, pero son autopsias firmadas por el Instituto Anatómico Forense, ¿no? Me parece que de Valencia. O sea, es que no hay ningún lugar a la duda. Esto tiene el sello del Estado, todo lo que se sabe del caso Alcácer. Y luego lo han querido negar. Entonces, la sentencia, luego cogen la sentencia del caso Alcácer y no pone nada ni de necrofilia, ni de las piedras, ni nada. No, que según Juan Ignacio Blanco, pues sí, que cogieron, según la versión del Estado, cogieron estos 2 payasos, Miguel Ricard y Anglés, la secuestraron, se las llevaron al monte ese, que no sabe para qué, además, porque uno de ellos, Anglés, por cierto, era homosexual y estaba muerto ya. Luego estaba bastante complicado que pudiera hacer todo esto que estamos aquí comentando, ¿no? Y claro, y aparte de violarlas a todas, porque debe ser que esa noche le dio una ventolera extraña, ¿no? Según los jueces, aquí estoy diciendo la sentencia de una manada concreta, que es la de Alcácer, de la cual las feministas estas nunca las he visto opinar, ¿no? Pues después de todas esas salvajadas que las hicieron y demás, pues cuando ya se van a deshacer de ellas, pues resulta que como decía Juan Ignacio Blanco, que saca una camiseta del bolsillo, que hace una onda con ella con unas piedras, pega a las chicas, luego saca unos alicates y arranca el pezón de una de ellas que lo debe llevar en otro bolsillo de la chaqueta, luego saca otra pistola que lo debe llevar en otro bolsillo de la chaqueta, luego saca otras tijeras, o sea, todos los jueces lo explican con un albornoz gigante que debía llevar el tal Anglés para hacer todo esto, ¿no? Bueno, es un pitorreo. O sea, evidentemente todas esas lesiones, todas esas agresiones, mutilaciones, incluso los tiros, etcétera, no los pudo realizar una sola persona en una noche de locura. Y menos, además, teniendo en cuenta el perfil de las personas a las que han acusado. Porque claro, como son personas que han seleccionado para cubrir el expediente, pues han pasado por encima, digamos, de los detalles. Pero es que el tal Anglés era homosexual. Entonces sería el primer caso de la historia en que un homosexual viola a niñas. Y luego, además, estaba muerto. Es que le habían matado justo antes, pues según decía Juan Ignacio Blanco, el propio hermano de Anglés y Ricard en un ajuste de cuentas. Y le habían enterrado en esa precisa fosa en la cual luego aparecen las niñas. O sea, la fosa donde aparecen las niñas no es la fosa de las niñas, es la fosa de Anglés. La ven enterrada ahí. Entonces, cuando la Guardia Civil se entera de esto, cuando en esos días en que están el Estado buscando culpables, ¿no? Como el propio Juan Ignacio Blanco decía, pues a alguien se le abren las puertas del cielo, ¿no? Tienen la solución. De momento, tienen a las niñas en cámaras, las sacan del sitio donde realmente han aparecido, que es involucrando a personas de poder, palacios, ningún sitio cutre como luego donde aparecen, en la fosa esa, se meten en cámaras, ¿no? Y claro, cuando llega al CNI le llegan todas las noticias de todos los eventos que suceden en todas las comisarías de España en tiempo real. Eso es así. Entonces, claro, cuando a alguien le llega la noticia del tema del ajuste de cuentas en el que muere Anglés, ya tienen la solución. Se saca el cadáver de Anglés, se mete los cadáveres de las niñas, el cadáver de Anglés lo hacen desaparecer y hola, ya le tenemos resuelto el caso. Vaya. Y entonces eso ocurre 75 días después cuando aparecen las chicas y entonces, retomando la historia que has contado, pues entonces el padre de Miriam pues inicia su lucha en solitario hasta que llega Juan Ignacio Blanco por orden de Pepe Navarro a investigar el caso y se queda viviendo en casa del padre de Miriam, le ayuda, Pepe Navarro le dice, bueno, vuelve. Y entonces Juan Ignacio Blanco dice que no, se quedan, siguen investigando. Pepe Navarro le dice, oye, pues vente otra vez al Mississippi. Y entonces, ¿cuándo cierran el programa de Pepe Navarro? Porque a Pepe Navarro le cierran el programa de Mississippi y además es que le hacen la vida imposible y ya no vuelve a trabajar nunca más Pepe Navarro en la televisión, ¿no? ¿Michael? Bueno, amigos, me temo que
nos encontramos, como todas las semanas, en el intermedio de... Uy, nada, que estamos en el intermedio. El ordenador de Michael se está reiniciando y... y bueno, pues aquí vamos a esperar un ratito más a que se conecte otra vez Michael. Voy a decirle por WhatsApp. Esperamos. Y con una sonrisa. Que no falte. Bueno, vamos a ver quién está por aquí en los comentarios. Esperad que me conecte porque esto... Podéis ir a beber agua si queréis, porque voy a decir cosas intrascendentales durante 3 minutos. Vamos a ver. A buscar. Espérate. Venga. Vamos a ver quién está comentando el... Vamos a quitarle el sonido. Y... Vamos a verlos. A ver, Oscar Lobo dice, saludos, apellido. Minaya Guzmán dice, sois unos miserables al decirlo del pezón en el bolsillo. ¡Hala! Medusa confusa dice, apellido, muy buenas. Y dice otra vez Minaya Guzmán Barahona. Malnacidos, qué pena que nos llegue una querella criminal a casita. Pobre mugre progre dice, que te pires, Minaya. Y dice, aloe de sorbas. ¿La inglés era gay? Y decía Minaya Guzmán Barahona, decía miserables, el pezón en el bolsillo. Bueno, a lo mejor hemos mal interpretado lo que decía Minaya Guzmán, no lo sé, porque es que hace falta pensar y no puedo en este momento. Dice Blanco T, bloquéalo. Y dice Minaya Guzmán Barahona, jaja, te hace gracia. Y dice David DeLorean, la Minaya va a saco. Y dice Eduardo Iglesias, Minaya Guzmán, eres muy pesada. Y dice Pañón Lesciente, saludos José Miguel, de parte de ET, iniciando informe de invasión para nave nodriza. Y dice Minaya Guzmán, no tenéis decencia moral. Y dice Medusa confusa, Minaya, pírate, cansina. Y dice, pobre mugre, pobre, Minaya, no moleste. Y dice Luna Escudero, gracias por seguir hablando de Alcácer. Y dice Medusa confusa, tú tampoco tienes por estar aquí entonces. Bueno, faltan letras, no sé qué podrá significar realmente. Y dice Aloe Sorbas, jajaja, comentarista de chat. Y dice Carlos Freire, jaja. Y dice Lezo, con los pezones se hacen collares. Y dice McDonald Cantor, saludos desde California. Y pobre, mugre, pobre, dice, Minaya, aquí no hay playa. Y dice Minaya, mira si sois frikis que ni siquiera os documentos con lo de Pepe Navarro. Bueno, vamos a ver si ella ha llegado. Aquí está Michael otra vez. Menos mal que ha venido a saludarnos. Bueno, Michael, ¿qué tal todo? Íbamos por lo de Pepe Navarro, que en qué fecha clausuraron el programa de el Mississippi y bueno, si puedes contarnos algo acerca de ese tema. Bueno, ya digo, estas distintas fases por las que pasa el caso Alcácer, desde que desaparecen, luego cuando se encuentran, luego cuando ya tienen, según las encuentran, ya tienen a los culpables, ¿eh? O sea, en cuanto encuentran los cadáveres, esto lo tiene que saber la gente para que se hagan una idea de luego lo que pasó a continuación y no es que no quiera responder a tu pregunta, pero quería comentar esto porque es importante, para que la gente sepa hasta qué punto esto es un chiste, la versión del Estado que nos ha contado, que eso sí que son unos auténticos, o sea, los encubridores de esto, en fin, es una chapuza absoluta, no tiene nada que ver con los profesionales, criminales profesionales que ejecutan el secuestro y que son los que retienen a las niñas todo este tiempo sin que nadie se entere de nada. No, luego el Estado, papá Estado, es el que luego hace aparecer los cadáveres con toda la situación, ¿no? Pero claro, para que no hubiera ninguna duda de
como decía la duquesa de Medina Sidonia, la marquesa, no, la duquesa, ¿no? La duquesa de Medina Sidonia, la duquesa roja, decía, no siendo costumbre que el asesino firme su crimen, ¿no? Aquí se dejó un papel con su nombre. O sea, es que en la fosa apareció un volante de la Seguridad Social con el apellido, o sea, justamente lo que mejor se leía el volante era Anglés Martins, o sea, los apellidos del supuesto asesino. Entonces, esa misma noche ya estaba la Guardia Civil tirando abajo la puerta de los Anglés, que, bueno, pues, ahí empieza toda una película de la persecución de Anglés, que es todo falso, que dicen que salta por una ventana en un quinto piso, como una especie de Spiderman, luego se escapa por toda España, bueno, luego, pero, y al final se ahoga por ahí en un mar del norte y ya está, ¿no? Pero bueno, eso es la fase, digamos, televisiva de la verdadera telebasura que fue dar, y que sigue siendo darle vueltas al tema de Anglés y Ricard. O sea, los que dicen que los conspiranoicos somos unos cabrones y tal por estar sacando el tema o incluso hablando de detalles escabrosos, como es el tema de las agresiones a las niñas. No, mira, hay que hablar de estas cosas, porque eso fue lo que sucedió. Ojalá no hubiera sucedido, entonces no tendríamos que hablar de ello. Pero lo que es un chiste es que nos hayan querido contar pues que estos dos payasos hicieron todo en un caso que es de un nivel político impresionante y no tiene nada que ver con estos personajes. Bueno, en efecto, luego vendría la última fase, quiero ponerlo en contexto temporal, en la que ya pues, se desplaza Juan Ignacio Blanco a Valencia, perdón por el ruidito, y entonces pues se va a vivir directamente a la casa de Miriam García, precisamente a la casa del padre que más ha movido todo esto. Y los dos en tándem consiguen, de una forma rocambolesca, robar el sumario del caso, que creo que se lo robaron al propio abogado de Fernando García, que lo tenía en su despacho, un auténtico objeto de deseo para cualquier periodista y, en fin, pero que para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llega el desinterés de todo esto. Todo el mundo quería tener el sumario del caso Alcácer, pero como decía Juan Ignacio Blanco, y ahí se ve lo que es un periodista de verdad, ¿no? Hasta que yo no llegué allí, moví el culo y me puse a investigar las cosas, ¿no? Pues nadie sabía nada ni tenía un papel en la mano. Todo era ¿qué dice la policía? Pues que ha sido Anglés, este homosexual, que ha violado a unas niñas y con el otro payaso y luego ha saltado por una ventana. Ah, pues era eso. Y se tiraron años hablando de eso y siguen con eso. Es increíble, pero es verdad. Entonces, claro, luego cuando aparece el listo de la perilla, ¿no? Juan Ignacio Blanco, pues, ¿qué hicieron todos? Pues ponerle a parir, se lo está inventando, porque claro, fue víctima de todos los odios, envidias y demás de un montón de periodistas de estos de pesebre, ¿no? Que todos conocemos, tipo Ferreras, tipo gente así, ¿no? Los Santos, o sea, gente indeseable que lo único que hace es marear los casos, pero nunca resuelven nada ni dan datos, solo marean la cuestión por motivos, o Pedro Jeta, ¿no? O sea, auténticos jetas del periodismo. Bueno, pues, claro, cuando esta noche cruzamos en Mississippi, que era un programa de máxima audiencia en esa época, se convierte en una plataforma de proyección para estos dos héroes, Juan Ignacio y el padre de Miriam, pues claro, eso ahí pues realmente había peligro para el Estado en primer lugar y para todos los que habían participado en esto, que no son pocos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las presiones empezaron a incrementarse de forma brutal, ¿no? De hecho, el propio Juan Ignacio Blanco, claro, la gente se daba cuenta de esto y les apoyaron. Y cuando hubo que poner dinero, creo que ingresaron 90 millones de pesetas en nada, en 4 días. O sea, ¿por qué? Porque la gente vio realmente que ahí había una historia y la mayoría del pueblo español se dieron cuenta rapidísimamente. Además, no hubo división política como luego hubo, lamentable, ¿no? En el caso del 11M. Aquí no hubo ninguna división. El pueblo quería saber la verdad y entonces, pues, se volcaron en este asunto y durante un tiempo, pues, Juan Ignacio Blanco y Fernando García demostraron que se podía poner contra las cuerdas a este estado criminal, ¿no? Horrible de mafiosos que tenemos. Y lo consiguieron. ¿Qué pasa? Que, claro, como ya había un juicio a la vista, vamos, que ya era ese año 98 en el cual se iba a producir ese juicio y demás, pues las presiones se incrementaron de forma brutal, ¿no? Y así como Juan Ignacio Blanco, por ejemplo, decía que yendo por una calle de Valencia, ¿no? De una población valenciana, porque pasó mucho tiempo allí con todo esto, el juicio fue allí, creo, también, etcétera, pues que él vivió, por ejemplo, el que toda una calle llena de terrazas, bares, etcétera, todo el mundo se levantó y cuando pasaba él y empezaron a aplaudir.
Entonces él decía, es que yo, a mí, el caso de Alcácer me ha sacado en la materia profesional y económica, me ha arruinado para siempre porque las represalias fueron durísimas, pero luego ha tenido esos, o por ejemplo, el pasar un control en un aeropuerto, ¿no?, de metales y que le pitara algo, y cuando el guardia civil de turno le iba pues a detener, o sea, a registrar lo que fuera, el sargento que estaba con él le dijo, no, a este no le pares, que lo que le pita son los cojones, que los tiene muy, muy gordos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa admiración, esa referencia en que se convirtieron ellos dos héroes anónimos del pueblo, completamente del pueblo, dos personas completamente a la intemperie, que en cualquier momento los criminales estos podían acabar con ellos, pues en efecto no podía durar la situación. Y una de las cosas que sucedió fue que explotó algo, porque no voy a decir el qué, porque no lo sé. Supuestamente fue una explosión de gas, eso dijeron, en el domicilio de Fernando García, del padre de Miriam, y que al final, pues, la pobre Matilde Iborra, la madre de Miriam, pues, acabó falleciendo al cabo del tiempo, aunque ya de antes traía el corazón roto, ¿no? Lógicamente, porque de hecho hay una anécdota que yo creo que lo explica todo. Estamos en los días finales antes del juicio, ya se han dicho los nombres de 4 posibles asesinos, pero de verdad, gente poderosa, no solo en el Mississippi, sino también creo que era, bueno, creo que era el Primero de la Mañana, no estoy seguro, el programa de la mañana de Antonio Herrero, que luego también fue asesinado, porque hay que decirlo también, aquí ha habido mucha gente que ha muerto en el entorno del caso Alcácer, ¿no? De forma extraña, siempre explosiones, cosas raras, ¿no? Accidentes, siempre son accidentes. Bueno, pues había una tensión acumulada impresionante. El juicio lo tenían planteado el Estado como una cosa muy sencilla. Iban a condenar a este idiota, a Miguel Ricard, digo idiota, porque era como el tonto útil que necesitaban, entre comillas, le tenían pillado ya con el tema de Anglés, con el asesinato de Anglés, y le dijeron, o te comes a Anglés o te comes a las niñas. Y él dijo, no sé, esto es muy gordo. Y le dijeron, mira, si no te comes a las niñas, te vas a ahorcar en la cárcel. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando la Guardia Civil te dice eso, hostia, dijo, no, ¿qué tengo que decir? ¿Que he matado a las niñas? Pues he matado a las niñas. Eso sí, me dais mi pasta, que yo estoy seguro que ahí ha habido pasta de por medio, porque ha prestado grandes servicios Miguel Ricard, al igual que la familia Inglés en todo esto. Eso siempre lo decía Juan Ignacio Blanco y es verdad, ¿no? Y entonces lo tenían planteado de esa manera súper fácil. Condenamos a este tonto, el otro ha desaparecido por ahí, como que se le ha tragado la tierra y ya tenemos el caso resuelto. Entonces, claro, cuando estos dos héroes, ¿no?, estaban planteándose esa guerra abierta al Estado, pues lógicamente pues la tensión se incrementó, hubo ese atentado en casa del padre de Miriam, y la madre estuvo hospitalizada gravísima, y esa misma noche tenían que aparecer en el Mississippi, ¿vale?, en el programa, para seguir hablando del caso Alcácer. Y entonces, claro, Fernando García, el padre de Miriam, estaba ahí en el hospital con su mujer fatal, dijo, no, ya no voy a ir al Mississippi porque tengo aquí a mi mujer medio muerta. Entonces le dijo Matilde Iborra, la madre de Miriam, dijo, mira, como dejéis de buscar a los asesinos de mi hija, me muero ahora mismo. Entonces, eso es un poco, yo creo que la definición definitiva de lo que es el caso Alcácer. Has nombrado a otro periodista que murió, no sé si te refieres a este que murió haciendo submarinismo. ¿Te refieres a él? Sí, me refiero a él, por supuesto, pero no solo él murió haciendo submarinismo, ¿eh? Hay otro periodista llamado Ismael Fuentes, que era del País, que también murió de la misma manera, haciendo submarinismo, pero da igual, si no te mueres haciendo submarinismo, te cruzan un camión en la carretera, como decía Juan Ignacio Blanco, porque claro, Juan Ignacio Blanco siempre la misma pregunta, ¿no? Era, ¿estás amenazado? ¿Te han amenazado? Y dice, bueno, yo vivo amenazado con el caso Alcácer, ¿no? Lo que pasa es que no me han matado porque tengo las 4 medio pruebas que todavía puedo sacar si me pasa algo. Y claro, y él reconocía abiertamente que estaba amenazado, que había tenido que pactar con estos asesinos por su vida. Es decir, que sí, que seguiría hablando de Alcácer y demás, pero que se iba a portar bien, que no iba a contarlo absolutamente todo, porque claro, se ha llevado secretos a la tumba, lógicamente, porque si no lo hubieran matado. O sea, sí o sí. Lógicamente, esta gente no pueden permitir que esa información esté por ahí circulando, y él bastante ha dicho, o sea, él ha dicho ya muchísimo para que otros trabajemos
sobre lo que él contó. Él resolvió el caso Alcácer, ¿no? Pero claro, aquí ha habido muchos periodistas españoles que han muerto o que han quedado muy mal. Por ejemplo, Juan Ignacio Blanco siempre decía una frase, dice: yo soy periodista y respeto la labor periodística y la libertad periodística al 100%. Yo, por ejemplo, no comparto las ideas del periodista Berchale Pepe Rey, de origen gallego, pero el más activo de ese mundo, Berchale, pero sin lugar a dudas, uno de los periodistas de investigación mejores que ha dado España, aunque él no quiera ser español, pero bueno, da igual, como lo quieras llamar, ibéricos, vascos, como quieras. El caso es que a este señor le cruzaron un camión en la carretera y sobrevivió de milagro, pero ahora está en silla de ruedas ya para el resto de sus vidas. Entonces, la verdad es muy peligrosa. A mí me hace gracia cuando la gente, en mi canal, yo por ejemplo hice un vídeo sobre Alcácer, que fue el que más visitas tuvo, 350.000, se dice pronto, iba a 1.000 visitas por día, una locura, hasta que me cerraron el canal, lógicamente, por el tema del 11M, pero bueno, también hice ese vídeo y había mucha gente, a mí me sorprendía. Yo decía, pero ¿cómo podemos ser tan ingenuos? Había mucha gente que decía, aquí veo a muchos detectives de salón, como el tal Michael Bohr, o sea, yo y muchos estos energúmenos que están aquí opinando, conspiranoicos y demás, que no sé cómo no van a un juzgado con todas las pruebas que tienen y resuelven el caso. No sé por qué no hacen eso, ¿no? Y yo decía, pero vamos a ver, pero tú, de verdad, o sea, de verdad esta gente, ¿en qué planeta viven? Vivo en un planeta en el cual, vamos, con todos los que han participado en el caso Alcácer para resolverlo, todos han terminado fatal. O sea, hablábamos de la madre de Miriam, que se puede decir que sufrió un atentado terrorista de cloacas en su casa, pero luego está, pues yo qué sé, al padre de la niña, a su marido le quisieron meter en la cárcel, y a Juan Ignacio Blanco también. O sea, se libraron de la cárcel de milagro, les han metido multas multimillonarias, simplemente por decir que este Estado, la verdad, que este Estado es una banda de mafiosos, terroristas, pederastas, ladrones, y que la justicia está comprada, que es la verdad. Que es que lo dice, o sea, la propia jueza Laya hace poco lo ha dicho, ¿no? Que el PP o sea, que el PSOE y el PP le obligaron a dejar el caso de los ERES de Andalucía, que es el mayor caso de corrupción de Europa Occidental. O sea, es que, entonces, claro, cuando ves este estado de podredumbre, ¿no? En el cual ni siquiera 600 víctimas del 11M han podido reabrir la causa del 11M con millones de pruebas en la mano, igual que estos dos señores tampoco pudieron reabrir el caso Alcácer con 200 millones también de pruebas en la mano de que ninguno de los dos casos es lo que nos han contado, que es todo mentira, todo, pero todo, absolutamente todo lo que ha dicho el Estado es mentira, todo, menos que las niñas desaparecen y que luego hubo 200 muertos en unas estaciones, o sea, todo lo demás es mentira, todo, pero absolutamente, no estoy exagerando, ¿eh? Y aquí lo estamos demostrando que eso no pudo ser así, ¿no? Por el doble enterramiento, porque el otro que dicen que ha sido es homosexual y además estaba muerto. O sea, es que las agresiones que sufrieron, lo que tú decías, los pelos de no sé cuántas personas públicos en unos cadáveres. Pero bueno, es que es imposible que eso sea, bueno, que sea la versión que nos han contado. Bueno, pues es que es un estado criminal. Esa es la definición de todo esto. Entonces, ¿cómo vas a ir a un juzgado del estado criminal a denunciar? No, mira, es que todos los partidos, la justicia, los jefes policiales, o sea, toda la mafia esta están metidos en las situaciones. ¿Cómo vas a hacer eso? Se ríen de ti para empezar. Dicen, mira, chaval, venga, vete a tu casa y deja de ver películas, deja de ver vídeos de apellido obligatorio y de Michael Bohr y deja de hacer el gilipollas y ponte a trabajar, chaval o chavala. Eso es lo que te van a decir. Sí, y además tienen ahí a sus productoras de cine y de televisión, como Netflix, que, bueno, ya habéis visto la última, bueno, la serie esta que ha hecho Netflix sobre el tema. Yo no la he visto, pero me ha contado una amiga mía que sí la ha visto, que resulta que tiene 5 episodios, ¿no? Pues en el quinto, al final, le dan un giro y le echan la culpa al machismo, ¿sabes? Y dicen que el crimen de Alcácer fue un crimen de violencia de género. Toma ya. Y es Mira, decir, que fue un crimen de violencia de género por, bueno, el machismo, el patriarcado, o sea, que no fue el estado profundo ni las sectas satánicas que gobiernan en la sombra. No, no, que fue el heteropatriarcado.
Hombre, esto, a ver, todo el caso en sí es como un chiste malo, o sea, la misma explicación de los hechos que han dado, que si quieres podemos luego contarla para que, bueno, para hacer un poco, pues no sé, que no se vaya la gente con tan mal sabor de boca, porque es un auténtico chiste, es una comedia. La fuga de inglés es de las cosas más divertidas que he ido yo en mi vida, de verdad, eso lo digo sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que, claro, el trasfondo es terrible lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, pero hay que decir una cosa muy clara, ¿vale? Y mira, me viene muy bien lo de Clara, porque la Fundación Clara Campoamor, esta que va de que son las paladinas del feminismo y del no sé qué, ¿no? Pero que a la hora de la verdad, como todos los feministas se callan como lo que son ante la oleada de violaciones terribles, asesinatos y de todo que están produciendo y robos diarios de las famosas manadas de los menas y asimilados, ¿vale? Bueno, pues estos falsos feministas que luego creo que ya están reconociendo por ahí, que sí, que, no, que nos da igual si los inmigrantes violan, nos importan nuestras guerras contra el hombre blanco. O sea, esto es imposible ya que puedan tener la careta ni un día más puesta. Solo un idiota puede seguir a este tipo de lobbies del poder. Y digo lobbies en general, porque ayer tuvimos el día grande de uno de los lobbies más absurdo, más histriónico y más sinvergüenza y criminal que pueda haber, que es, por supuesto, el lobby arcoiris, que es la payasada hecha lobby. Pero bueno, la Fundación Clara Campoamor, que estuvo presente como acusación popular desde el principio en el caso de Alcácer y supuestamente apoyando al padre de Miriam en todo y demás, no estaban apoyando tanto. ¿Vale? Su objetivo era otro, no quiero decirlo aquí claramente porque nos exponemos a que en efecto nos caiga alguna demanda, pero sí se puede decir algo. Juan Ignacio Blanco, él lo dijo claramente, dijo, todas las pruebas que yo he pedido, todas las revisiones de pruebas que yo he pedido en el caso Alcácer, a todas se ha opuesto la Fiscalía, a todas se ha opuesto la madre de una de las niñas, que no voy a decirlo por respeto pues a la niña y a la madre, y a todas se ha opuesto la Fundación Feminista Clara Campoamor. Entonces, cuando estamos hablando del caso que es horrible lo que las hicieron, eso sí que es, bueno, decir que sea teoría del patriarcado, vamos a ver, será la masonería, será el Estado, y claro, como los feministas están, el lobby feminista está con eso, con el poder, con esa gentuza, pues claro, lógicamente, pues tienen que distraer la perdiz, ¿no? Tienen que ayudar en esa... O sea, es que es increíble, o sea, te matan y luego utilizan tu muerte y tu calvario como una bandera, los mismos que te han asesinado, ¿no? Entonces es impresionante que los mismos que asesinan luego son los que se dedican a enterrar a las víctimas y a hacer los homenajes y a decir quién ha sido, etcétera. Pero bueno, luego, si quieres, en el momento que tú quieras, podemos hablar de la fuga de inglés para también, eh, bueno, hacer un homenaje también a uno de los mayores, en fin, ¿cómo se dice? Críticos, a una de las principales personas que desmontó entera la versión oficial, que fue Juan Ignacio Blanco. Podemos también hacer un breve repaso de cuál fue su labor en desmontar todas estas pruebas falsas y hablar de la fuga de inglés. ¿Me oyes? No sé si me oyes, solo oigo la lluvia aquí afuera. Espérate, yo creo que se ha parado ya. ¿Me oyes? Veo el fondo. Sí, te oigo, pero a mí se me está... veo que la cosa se está poniendo un poco chunga aquí, la transmisión. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes, Michael? Uy, se ha vuelto a caer Michael, amigos. Voy a escribirle por el WhatsApp
porque lo mismo lo dejamos aquí y hacemos otro día otro programa. Vamos a escribirle. Ah, que ahora vuelve Michael. Vamos a esperar. Pues bueno, Igor, vamos a ver los mensajes. Vamos a ver. Y dice, bueno, Pegasus. Saludo a Pegasus. Espérate un momento. A ver. Vale. Aquí esperamos a Michael, que ya está casi. Y bueno, saludos a Inoa, Labord, a Carlos Freire, Antiluminati Kaká, Alejandro Supies, a Miguel MB, a Rafael Rueda, a Aloe de Sorbas, y bueno, otra vez a Oscar Lobo. Sí, que no se oye, aquí se está volviendo Michael otra vez. Y vamos a ver quién más está por aquí. Bueno, vamos a ver un momentillo. Si ha vuelto Michael, no, aún no. Un poco de paciencia. Quien quiera beber agua, que aproveche. Y bueno, vamos a esperar. Vamos a seguir comentando. Saludando a todo el mundo. Porque allí donde siendo Michael, pues hay tormenta. Y buena alta de la ciudad, donde parece ser que hay dificultades de conexión, y entre eso y que está así, bueno, y muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima, amigos.